Dear travelers, the railway platforms of Vilnius railway station. Existen muchas formas de entrar en los países bálticos, incluso desde un país vecino. Por ejemplo, se puede volar o tomar un autobús hasta Varsovia, Polonia, y después entrar a Lituania en tren. Ya en territorio báltico las distancias son relativamente cortas. Los trámites de entrada a Lituania resultan bastante sencillos y rápidos, tanto si se llega en autobús, barco, avión o tren. Si se viaja desde el espacio Schengen, casi todos los países de la Unión Europea, no se precisa ninguna formalidad de llegada. Los viajeros procedentes de fuera del espacio Schengen necesitan un pasaporte válido durante los 3 meses posteriores al final de la estancia, mientras que los ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos y casi todos los países latinoamericanos no necesitan visado para entrar a Lituania. Estamos frente a la estación de trenes de Vilna, Lituania. Hoy vamos a hacer un recorrido por ella, por la central de autobuses, y vamos a hablar un poquito del sistema de transporte para saber cómo moverse en la capital de Lituania. Existen 3 aeropuertos internacionales en Lituania, el de Vilna, el de Palanga y el de Kaunas, pero no existen los vuelos interiores. Se puede llegar a Lituania por mar. Las diferentes empresas ofrecen servicios desde Dinamarca, Alemania y Suecia. Pero lo que nos ocupa en este video es cómo moverse dentro de Lituania. Lituania cuenta con líneas de ferrocarril, pero el servicio se ha reducido mucho en los últimos años y la mayor parte de los viajes de larga distancia en los países bálticos se realiza en autobús. Las principales rutas ferroviarias en Lituania tienen como cabecera la capital Vilna. Desde ahí hay una línea que, pasando por Šiauliai, llega a Klaipėda en la costa, otra que con escala en Kaunas va hasta Białystok en Polonia y 2 líneas menores a Varėna e Ignalina. También existe una conexión entre Klaipėda y Šilutė y otra desde Kaunas a Marijampolė, que formará parte en el futuro de la Rail Báltica, el gran proyecto de conexión ferroviaria entre Tallinn, Riga y Vilna. También existen conexiones internacionales en tren que están limitadas en este momento por la pandemia del coronavirus. Se puede viajar desde Vilna a Daugavpils en Letonia, desde Vilna a Minsk en Bielorrusia, a Moscú en Rusia y a Białystok en Polonia. Para la mejor información respecto al servicio de trenes en Lituania, es posible visitar la web traukiniobilietas.lt. Lo cierto es que lo que nosotros vimos en los diversos lugares de Lituania que estamos visitando es que la demanda del servicio de trenes es bastante baja. Sin dudas, el transporte público en Lituania para ir a los países vecinos o moverse dentro del país está dominado por los autobuses. Un viaje en autobús de Riga a Vilna puede hacerse en 4 horas y 15 minutos, hay 12 buses diarios y el precio suele estar entre los 14 y los 18 euros. Las principales empresas para viajar desde los países bálticos a Lituania o viceversa son Ecolines y Lux Express. El aeropuerto de la ciudad de Vilna está muy cerca del centro y es fácil llegar. Hay 2 opciones que son el tren, que dura solamente 7 minutos y cuesta 70 céntimos de euro, y el bus, que con sus 4 líneas, la 1, la 3 y la 88,
cuesta 1 euro. La capital de Lituania tampoco tiene metro. El sistema de transporte se basa en trenes de cercanías, trolebuses y buses. Los taxis obviamente son la forma más cara y más cómoda. Cuestan entre el aeropuerto y el centro unos 12 euros. Y también existe la alternativa de Uber. En Vilna no existen los tranvías, algo a lo que estamos acostumbrados quienes vivimos en Riga. Las formas más fáciles y cómodas de moverse son los trolebuses y autobuses. Sin embargo, si te alojas en el centro histórico, difícilmente vayas a usar el transporte, ya que todo está accesible a pie. Vilna es una ciudad más pequeña que Riga. Se percibe un ambiente bastante tranquilo, bastante silencioso. El ticket cuesta 1 euro y lo puedes comprar tanto en el bus, el billete sencillo, o en algún puesto de venta. Puedes depositar cierta cantidad en una tarjeta y gastarlo, o puedes comprar una tarjeta para días concretos. Tanto el billete sencillo como la tarjeta deben ser validadas una vez dentro del bus. A diferencia de lo que vimos en los trenes, tanto los trolebuses y autobuses urbanos como los buses de larga distancia tienen alta demanda, por lo que se recomienda comprar en este último caso con anticipación. En Lituania se está desarrollando por estos tiempos un sistema de transporte sustentable que incluye bicicleta y monopatines, pero por la geografía de la capital, con su relieve sinuoso, no es tan recomendable. Espero que les haya gustado este video sobre la estación de trenes de Vilna en Lituania, su estación de autobuses y su sistema de transportes, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.